porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Hago una aclaración, esto es para aquella hora, no para el púlpito, Predicadores irresponsables que dicen, yo no me preparo porque el Espíritu me da lo que debo hablar en ese momento. Eso no es para el púlpito, es para aquella hora. Y no es para predicarle a la iglesia, es para dar testimonio de nuestra fe ante los que se oponen. ¿Ok? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Eso ya está pasando, Al menos, digamos que el comienzo de lo que en un futuro será algo más mordaz y violento. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Vaya al versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Ahora vaya conmigo a Lucas, en el capítulo 21 de Lucas, Lucas 21. En el versículo 8, rápidamente, versículo 8 de Lucas 21 dice así: Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo dos cosas. Una, yo soy el Cristo. La otra, el tiempo está cerca. ¿Escuchó eso? Vendrán muchos en mi nombre diciendo dos cosas. Una, yo soy el Cristo. Yo soy el ungido. La otra, el tiempo está cerca. Lucas 21, 17, 19. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Vaya al versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si escapamos de todas estas cosas que vendrán, que serán terribles, y al final estamos en pie, no acostados, es decir, estamos vivos, no muertos, eso es una bendición tremenda que Dios en su soberanía determinará quiénes estarán de pie al final cuando el Señor venga. Hasta allí, puede sentarse. Quiero enfatizar voy a pedirles que dejen de hablar, mami, Alberto y todos los demás, por favor. Quiero enfatizar el versículo 9 del capítulo 13 de Marcos, que dice: pero mirad por vosotros mismos.
Noten lo que significa mirar por vosotros mismos. ¿Saben lo que significa mirar? Presten atención. ¿Ok? En el capítulo 24, que es, digamos, la versión madre de esto que llamamos el discurso del Monte de los Olivos, que es donde los apóstoles, después de que el Señor ha profetizado que Jerusalén será asediada, será sitiada además y destruida, y con ella también el templo de Jerusalén, el majestuoso templo de Jerusalén, orgullo de todos los judíos en aquel momento. Ellos nunca pensarían que tal cosa pudiera suceder. De hecho, cuando Pedro y los demás le muestran las diferentes secciones del templo, lo hacen con cierto dejo de orgullo, como diciendo: esta es el centro neurálgico de nuestra fe judaica, esto es lo que nos representa a nosotros, esta es nuestra herencia del Dios que nos tomó como elegidos entre todas las naciones. Y el Señor les arruina la fiesta cuando les dice así: pues no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Como eso Él les dijo, ellos quedaron muy turbados hasta el momento en que se retiraron de la ciudad, muy cerca, subieron al Monte de los Olivos, donde solían, después de su faena de predicación y de ministración en la ciudad de Jerusalén, ellos acostumbraban a quedarse un tiempo en el Monte de los Olivos para después descender e ir a la aldea de Betania, que quedaba a 2-3 kilómetros de Jerusalén, donde ellos estaban orando. Así que después que Él da esta declaración, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, ellos turbados van y le dicen: Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? La destrucción del templo. Y para ellos la destrucción del templo sin duda estaba aunada a la venida del Señor y el fin de esta era. Por eso la pregunta es triple: Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? Pues la destrucción del templo. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo creo que les expliqué qué es siglo en la Biblia, ¿verdad? No es un periodo de 100 años. Siglo es la palabra aión, que significa era o edad. En otras palabras, dinos cuándo será tu venida y el fin de esta era. ¿Ok? Como no voy a entrar en materia, eso va a ser para la clase de escatología los viernes, donde vamos a establecer las diferentes posturas que tiene la iglesia y vamos a predicar la nuestra. Como no voy a entrar en ese tema de si el rapto va a ser antes de la tribulación, en medio o después, yo no quiero centrarme en los aspectos que crean conflicto. Yo quiero centrarme en aquel aspecto en el cual todos están de acuerdo, cual sea la postura que tengan las diferentes facciones de la cristiandad. Y nadie puede estar en desacuerdo que, dependiendo de cuál sea tu postura, no importa cuál, todos debemos hacer algo, que es lo que vinimos diciendo el viernes. ¿Qué es aquello que debemos hacer con respecto al final de los tiempos? Velar y orar. Por eso es que ustedes vieron que leí de manera salteada los pasajes que tienen que ver con eso. Así que no vamos a escuchar en esta mañana nada respecto a la tribulación, al rapto, cuándo va a ser, después de qué o antes de qué, sino seguir con el concepto que iniciamos el viernes de velar y orar. ¿Recuerdan? Dijimos que a ti no te compete buscar las pesquisas de por dónde viene el anticristo. Bueno, no es que está mal hacerlo. Lo que digo es que mal haces si buscas eso y no estás haciendo lo fundamental, lo importante. Dios te llama a velar y orar, ¿ok? Si no sabes nada de escatología, yo te digo algo, no importa, vela y ora. Al menos eso debes hacer, velar y orar. La manera en que te vacunas para todo aquello en lo cual tu habilidad y sabiduría humana, tu sagacidad natural no te va a ayudar a saber de qué manera va a ser el desenlace de los eventos futuros. Algo te va a salvaguardar, algo va a conectarte con la gracia de Dios para que tú puedas soportar cualquier eventualidad. Y eso es velar y orar. El velar y el orar
es la forma en que Dios te va a suministrar gracia para hacerle frente al momento de la prueba. ¿Ok? Entonces, tenemos todos que velar y orar. Ese es nuestro tema. Repasamos un poquito lo del viernes. Decíamos que, comenzando la pandemia esta, yo envié un escrito, creo que no todos lo leyeron, donde yo, pensando que quizás acuñaba un concepto muy original, y eso de ser original no tiene cabida en las cosas del Señor, porque no somos artistas que reclamamos que tal o cual prédica es nuestra. Como el artista dice, no me plagies lo que yo, porque es una obra literaria, es una obra musical, está bien que así ocurra, pero nadie tiene derecho de autor en cuanto a la palabra de Dios. Amén. Es más, debe haber uniformidad respecto a la forma en que predicamos la sana doctrina. ¿Okay? Por eso es que cuando un pastor reclama originalidad, no en cuanto a estilo, pero sí en cuanto a tema, hay que pelarle el ojo. Porque, ¿qué me estás diciendo con eso? Que tú tienes algo distinto a todo lo que ha dicho el cristianismo a lo largo de más de 20 siglos de historia. Si tú tienes algo nuevo, yo no quiero saber lo que tú tienes. Déjalo contigo. ¿Ok? Pero en algo estamos de acuerdo como iglesia, que tenemos que velar y orar. Y decía yo en ese escrito, sin reclamar, repito, originalidad ni derecho de autor, que estamos en un momento de prueba. Con un pastor amigo mío lo escuché, y no solamente a él, a muchos otros. Él decía, esto es una prueba, un ensayo. ¿En qué consiste? En que están testeando a ver cómo reacciona el pueblo ante esta crisis, creada o no, aprovechada, como quiera, para ver de qué manera podemos manipular a las multitudes para que en un futuro podamos también, ya cuando se trate de una eventualidad en la que podamos decir, bueno, ahora sí, parece que viene la cosa, viene el fin de los tiempos, viene el momento en que haga su aparición el anticristo, o en que el Señor venga en las nubes del cielo, etcétera, etcétera. Amén. Y yo me decepcioné no solamente por lo que escuché de él, sino porque pensando al principio que se correspondía con lo que yo había escrito, me di cuenta que las personas piensan que la prueba consiste precisamente en buscar de qué manera, según mi intelecto, según mi visión escatológica, yo puedo ver por dónde viene la cosa, cómo va a ser el desenlace, qué tiene que ver esta vacuna en primera instancia con lo que pudiera ser un ensayo en ciernes para un futuro en donde ya no sea una vacuna, sino lo que en la Biblia llamamos la marca del anticristo. Y no era lo que yo quería decir en el escrito. Lo que yo quería decir en el escrito era que la prueba en la que estamos no tiene que ver de cómo viene la cosa. La prueba tiene que ver en cómo tú y yo reaccionamos ante circunstancias muy en ciernes que presagian un futuro en el que probablemente las circunstancias sean más difíciles que las que estamos viviendo ahora. Y si esto, siendo como es, repito, menos que nada en comparación con ese futuro, esto no es nada en comparación con un momento de prueba mundial. Si en esto nuestra reacción es inapropiada como cristianos, pues lo será peor si más adelante se desata una persecución contra la iglesia. En eso consiste la prueba. La prueba consiste en que hay circunstancias que ahorita, a diferencia de otras épocas, son circunstancias no focalizadas en una región geográfica, sino que son de carácter global. Esta pandemia no es algo que pudiéramos decir es la peor peste que se ha desatado en la humanidad, porque hablábamos de otros momentos de pandemia, por ejemplo, la peste negra en España, la peste bubónica en el siglo XVI, que fueron mucho más mortales que esta, pero estaban focalizadas en una región específica. Esta, con todo y ser menos mortal que aquellas, sin embargo, es global. Y eso de ser global sí crea en nosotros un sentido de alarma,
porque sabemos que el desenlace de los eventos proféticos en el tiempo final van a ser de un carácter global. ¿Ok? Por ejemplo, yo les decía, sabemos que la Biblia habla de la manifestación de muchos anticristos. Juan el apóstol dice, han surgido muchos anticristos, pero hay un solo y único anticristo que se revelará al final de los tiempos. Ese no es uno de esos tantos, ese es el anticristo. Decíamos también que a lo largo de la historia ha habido mucha apostasía. En la iglesia han surgido herejes, han surgido falsas doctrinas que han desviado al pueblo de Dios, que han creado sectas. Pero a diferencia de las tantas apostasías que ha habido a lo largo de la historia, la que Pablo habla en 2 de Tesalonicenses no es cualquiera ni una de esas tantas, es la gran apostasía, es decir, una apostasía generalizada, donde el grueso de lo que es el mundo, entre comillas, cristiano, apostatará de la fe. Así también la iglesia ha sufrido persecución y tribulación a lo largo de su historia. Comenzando con su inicio, fue duramente perseguida por el Imperio Romano en el primer siglo, y luego los 3 siglos restantes fueron masacrados. En la Reforma Protestante también ocurrió lo mismo. Hoy ocurre en algunas otras latitudes. Son persecuciones terribles que la gente o los creyentes más bien mueren trágicamente, pero son focalizadas en regiones geográficas, tal vez en algún momento más amplias que otras, pero ninguna será como ya no cualquiera de esas tribulaciones, sino como la que viene, que la Biblia la llama la gran tribulación, porque habrá gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Amén. Amén. Decíamos también que lo que hace a la tribulación, la gran tribulación, lo que la hace grande, no es el nivel o la intensidad del sufrimiento, porque los cristianos a través de su historia han sufrido dolores indecibles. ¿Qué puede ser peor que ser quemado vivo, que ser devorado por fieras en el circo romano, que ser empalado? Eso significa una estaca puesta en la tierra y una persona enclavada en ella. La gran tribulación no es grande por la intensidad del sufrimiento, sino por el carácter global de ella. Así que apostasía, anticristo y tribulación, en el tiempo final de los tiempos últimos que estamos viviendo, la característica es que es global. En ese sentido, lo que estamos viendo puede de alguna manera despertar en nosotros la alarma de que estamos frente a algo que, aunque en cuanto a intensidad de sufrimiento es menos que nada, con lo que la Biblia revela será el futuro, el final de los tiempos, sin embargo tiene esa característica que la hace especial. Estamos frente a una situación de carácter global. ¿Ok? Bueno, teniendo esto como marco, yo decía, y de eso me quiero hacer eco, que la prueba no consiste en, por nuestra sagacidad, intelecto, nuestra visión escatológica o teológica, saber cómo es el desenlace. Es que esta cosa pone a prueba qué hay en nuestro corazón. ¿Recuerdan? Y dijimos que un ejemplo de eso, para entender por qué tantas veces se repite velad y orad, la Biblia dice velad y orad, el tiempo está cercano, velad y orad, no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor, por lo tanto velad y orad. Si el padre de familia supiera a qué hora ha de venir el ladrón, no dormiría, sino que velaría, es decir, estaría despierto y no dejaría robar su casa. Eso significa que, aunque él no sabe con precisión a qué hora viene el ladrón, lo que sí sabe es que viene, y viene en las horas de la noche. Por lo tanto, lo que le conviene hacer es velar, es decir, mantenerse despierto. Así lo agarra a las 7 de la noche, a las 10, a las 12, a las 2, 3. Pero lo importante es que al velar y mantenerse despierto, él no permitirá que el ladrón entre y por lo tanto que robe su casa. Entonces decíamos que el velar siempre, todas las veces, y no voy a repetir lo mismo, eso lo hice el viernes, todas las veces que aparece el velad y orad, siempre es de cara a una situación de prueba, en la que si no velamos y oramos podemos sufrir daño, ¿verdad? ¿Cuál es el daño
metáfora que el Señor utiliza del padre de familia que se mantiene despierto? Bueno, el hecho de que si él no vela y se duerme, le roban su casa, ¿verdad? Pedro dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. En otras palabras, si no velas y oras, otra vez una metáfora, Satanás es como un león que ruge alrededor de su presa buscando devorarlo. Si no vela, el resultado es que te devorará. ¿Ok? Luego en Mateo, después del capítulo 24, el capítulo ese del final de los tiempos, él comienza a poner una serie de parábolas. La parábola de las 10 vírgenes. Otra vez la misma tónica: hay que velar y orar. ¿Cuál es el resultado de hacerlo o de no hacerlo? Bueno, 5 vírgenes entran a las bodas y 5 vírgenes insensatas no lo hacen. ¿Ok? Luego él habla de los talentos y él dice: Sari, yo no puedo leer eso ahora. Los talentos. 2 reciben premios por causa de haber negociado correctamente con sus talentos, y el otro es echado a las tinieblas de afuera. Él habla de la parábola de las ovejas y de las cabras. Las ovejas reciben el premio final de la vida eterna, las cabras son puestas a recibir la condenación eterna. Y siempre habla de velar y orar, y pone ejemplos de situaciones donde el que no vela, al final, cuando viene su Señor, es castigado, y que los que velan y hacen lo que el Señor quisiesen, reciben un premio. Así que la palabra velar y orar está relacionada, repito, con un evento futuro de prueba final, en la que para velar con ello estamos pudiendo hacerle frente a esa prueba final. ¿Ok? Bien, esto es un marco que yo quiero que todos entendamos, y lo que quería transmitir en ese escrito es: estamos en un momento de prueba, y esto revela qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Si estamos con los frutos del Espíritu, andamos en la carne. Yo le decía a este amigo pastor, bueno, mami probablemente sepa de quién estoy hablando. Yo le decía: mira, no te debes preocupar tanto de si esta vacuna es un presagio profético de algo que puede ser peor. Quizás una forma de controlar a la humanidad, de testearlos y saber con ello de qué manera en un futuro se puede aplicar condiciones o ¿cómo le llaman a eso? Poder controlar la vida de cada ser humano con aras de finalmente ponerle la marca. Eso no es importante. Y la gente piensa que estamos ante eventos modernos. Les decía que en la era la era patrística, que es los padres de la iglesia, los que sucedieron a los apóstoles, el Imperio Romano tenía normas estrictas de vigilancia, y que nadie podía comprar si no hacía un sacrificio de ofrecer incienso ante el altar de César. Se presentaban, y para poder adquirir granos, para poder adquirir alimento, tenían que hacer una declaración arrodillándose ante la estatua de César. Oh soberano Curios, eso significa Señor omnipotente, y ese término Curio se le aplica a Jesucristo. Vengo ante el altar de César a ofrecer el sacrificio de incienso y adorar ante el único Dios omnipotente y poderoso. Omnipotente no, poderoso. Luego le ponían una marca en el brazo y en la frente, y con ello podía comprar, y también podía hacer transacciones de venta. ¿Cómo sufrirían los cristianos en ese momento? ¿O no creerían ellos que ya estaban a las puertas del advenimiento del Señor? Y cosas como esas se han repetido a lo largo de la historia. Lo cierto es que no importa si en este momento estamos en el desenlace final. Lo cierto es que el Señor repite algo: el día ni la hora nadie lo sabe. Pero algo sí debemos saber, y este es mi enfoque, que no importa si es ahora, no importa si está a la vuelta de la esquina, no importa si nos quedan solamente 50 años a lo sumo, o todavía faltan 500 años más. Lo cierto es que en cualquier época de la historia, cada momento que apunta por las condiciones que se dan de manera casi genérica, y hoy en día de manera global, que ponen a la iglesia a prueba y la van
arrinconando fuera del pensamiento que rige en ese momento de la historia. Y nosotros sabemos que ahorita mismo, por los movimientos antidios que hay, la iglesia está siendo perseguida en Occidente, no en cuanto al maltrato físico en el cuerpo, pero sí de manera legal. Se están cerrando iglesias, se están prohibiendo que personas hablen en contra del movimiento LGTB, en contra del movimiento abortista, en contra de muchas cosas, y eso ya presagia que en un futuro las cosas pudieran ponerse peor. Pero así como están, comenzando con esta pandemia, nosotros podemos ya de plano ver circunstancias en torno a nosotros que van a revelar nuestra condición delante de Dios, iglesia, y eso es lo que yo quiero que a ti te importe. Yo no te estoy diciendo que no investigues, yo no te estoy diciendo, y como estábamos dando en la clase de los viernes, el tema de escatología, hay una escatología fantasiosa, de ficción, que se alinea con las producciones de Hollywood. Cuando Hollywood compra un tema y lo reproduce, mira, ponle la firma que eso no se alinea con lo que la palabra de Dios dice. Delante de lo que la escatología correcta de la Biblia, que es el estudio de las cosas finales, esta gente han sido dejados atrás. No tiene que ver nada con lo que la Biblia dice. Si tú quieres estudiar el tema, hazlo. No es lo más importante es que veas y ores, pero hazlo de manera responsable. Métete a estudiar escatología, lo que la iglesia ha creído por siglos. Y tú vas a poder expurgar el arroz, a sacar el chulú, es decir, las cosas que son fantasiosas y que son producto de esta apostasía que ha venido en todos los temas bíblicos. La Biblia dice que en los finales de los tiempos iba a haber un gran engaño. Y Lucas nos dice que ese engaño era, recuerden que ellos preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y cuándo será el fin de esta era y tu venida. Y la versión de Lucas, y cito a Lucas porque Lucas, por ser gentil, dirige su pensamiento de acuerdo a la mentalidad del mundo grecorromano, que se ajusta más a la tuya y a la mía. Y él dice, dos cosas dirán los falsos profetas. Una, yo soy el Cristo. Vivimos en tiempos donde la gente dice, Cristo significa ungido. Cada líder religioso reclama ser el ungido. Escúchame, porque aquí sí la verdad es que hay unción y poder. Y otra cosa, el tiempo está cerca. Ahora bien, eso parece no concordar con el hecho de que la iglesia a lo largo de toda su historia ha proclamado Cristo viene. La Biblia dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Entonces, ¿cómo poder reconciliar dos cosas que parecen contradecirse? ¿Es incorrecto decir que el tiempo está cerca o es correcto decir que lo está? ¿Qué es lo que quiso decir Lucas con no se dejen engañar? Mirad, pongan atención, no se dejen engañar. Vendrán muchos asumiendo ser alguien importante que es enviado de parte mía, un apóstol, un profeta, un poderoso líder que tiene el monopolio de la verdad, y otra cosa es que anunciarán que el fin está cerca. Para entenderlo, debemos saber en qué momento él está diciendo que no es correcto decir que el fin está cerca. Porque se está contradiciéndolo con lo que el Señor dice. El Señor dice, ustedes van a oír de terremotos, de pestes, estamos en una peste. Esas cosas no anuncian el fin. En otras palabras, lo que la mayoría en la iglesia toma como las señales de que está a la vuelta, Jesús está diciendo que es lo contrario. Jesús está diciendo, estas cosas no son el fin. Ustedes van a oír a lo largo de toda la historia de la iglesia y de manera gradual, intensificándose esos dolores, es decir, aquellas señales, que habrán terremotos, habrán pestes, guerras. Bueno, estas cosas no son el fin. Es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Pero luego él dice que el fin se acerca, y lo dice en otro contexto, más adelante, después cuando habla de que después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá. Entonces es apropiado decir que ya está a la vuelta de la esquina. Por eso Pablo les escribe en 2 de Tesalonicenses, en cuanto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por carta ni por espíritu, en el sentido de que lo que escribimos es de nuestra pluma. Nadie os engañe en ninguna manera,
Porque ese día, el día del Señor y nuestra reunión con Él, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y en ese contexto podemos hablar de que está a la puerta. Pero Él dice, mientras eso no se dé, parte del engaño será constantemente a lo largo de toda la historia de la iglesia decir, el Señor viene. Comenzó con Pablo en Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, que les decían que ya el Señor había venido de manera así espiritual, y muchos se dieron a la vagancia, dejaron sus quehaceres. En los años 70 y 80 muchos cristianos dejaron de estudiar porque le dijeron, si el Señor viene, ¿a qué estudian? Si el Señor viene, ¿para qué emprendes cosas? Y ese no era el espíritu que Pablo quiso que la iglesia tuviera. Pero no me quiero desviar porque no quiero entrar en el tema propiamente de el momento del retorno del Señor. Mi tema es velar y orar. Y en los pasajes que leímos, y este es el texto que yo quiero señalar por encima de todos los demás, es el versículo 9 de Marcos. Miren lo que dice, mirad por vosotros mismos. Y se repite en Lucas, voy a volverlo a leer. En Lucas dice, mirad que no seáis engañados. No, el versículo 33. Mirad que no seáis engañados, versículo 8, perdón. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ok, aquí está, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos. Pongan atención. En ambos casos, en Marcos y aquí en Lucas, el Señor está diciendo, mirad por vosotros mismos. En Mateo 24, e incluso en estos pasajes, Lucas 21 y Marcos 13, constantemente el Señor, iniciando este discurso, dice, mirad que nadie os engañe. Él está diciendo, recuerden que mirad es, pongan atención, que nadie los engañe. Pero está hablando de cosas externas. Está hablando de cómo va a ser la situación en el tiempo final. Falsos profetas y falsos augurios de que el Señor está a la puerta. Pero son cosas que nosotros tenemos que atender, que están fuera de nosotros. Pero en estos dos pasajes, Él llama la atención a tu condición interna. Cuando dice, mirad por vosotros mismos. Déjenme decirlo de esta manera. En el primer caso, el Señor está diciendo, pongan atención a las cosas que están en torno a ustedes, de las cuales les estoy advirtiendo. Mirad, no seas engañado. Pongan atención a los falsos profetas. Pongan atención a las falsas enseñanzas. Pongan atención a las señales de los tiempos. Pongan atención a los terremotos, a las pestes, a las hambrunas. Pongan atención a cosas externas que yo les estoy diciendo será la tónica del final de los tiempos. Mirad, nadie os engañe. Mirad que no os turbéis, porque estas cosas necesitan acontecer. Pero ahora Él dirige nuestra atención no a que consideremos, a que miremos o contemplemos las cosas externas. Ahora Él dice, mirad por vosotros mismos. Y ese mirad por vosotros mismos es equivalente a velar y orar. Lo que Él quiere es, en ese escenario, ¿cómo es tu comportamiento? ¿Cómo es tu cristianismo? Miren lo que dice, mirad también por vosotros mismos. Y luego dice, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías. No vaya a pensar que es la glotonería de comer, aunque la podemos incluir. Glotonería es el deseo de las cosas de este mundo. Amén. Y embriaguez. Acuérdense que Pedro, sed sobrios y velad. A mí a veces me preocupa cuando momentos como estos, o como ayer en la película, la gente se embriaga de gozo. Pero no es una respuesta a la palabra de Dios. Miren, la película a mí me pareció maravillosa. Maravillosa, de hecho yo fui el que la conseguí.
Pero hay muchas cosas que yo pudiera criticar de ella en cuanto a la forma en que presentan a Jesús. Y muchas veces la manera en que dramáticamente presentan a Jesús se corresponde con el Jesús que cada quien tiene en su corazón. Por lo tanto, hay una perfecta correspondencia y hay una manifestación implícita de gozo, porque así es que yo lo visualizo. Y es una representación dramática que por nada puede siquiera asemejarse a la forma en que Jesús es presentado a través de la predicación. Pero la gente responde con más entusiasmo a esa cosa que a la predicación. De hecho, todos llegaron. Miren, les digo algo, yo estaba, ustedes vieron que yo no regañé a nadie. No sé, el Señor me cambió, Dios no regañe, deja de estar regañando. ¿Ok? Ya prácticamente terminando la clase, yo no sé cómo el Señor le dio el tiempo, que hubo tiempo hasta para tomar café. Pero lo que quiero decir es, y ponía el ejemplo de la pandemia. Al principio, miren, ahorita mismo, este pastor amigo mío está, pero de lleno, o sea, aparecen imágenes de él en Instagram, en su iglesia. No hay ningún texto que hable de lo que está predicando, y mucho menos un video o un voice, solamente él. Pero aparece un video hablado y largo de por qué él se opone a la vacuna. Yo no estoy diciendo que su postura yo te la respeto. Lo que digo es que hay más celo por este tema que por la palabra de Dios. Amén. Independientemente de si sea certero o no su criterio. Eso no me importa. Lo que me importa es que hay más celo por eso que por la palabra de Dios. A eso me refiero con cómo reaccionas en medio de esta pandemia. ¿Ok? No, porque no se debe. Yo también estoy en contra de que la ley te obligue a hacer algo que la misma Constitución dice que tú tienes libertad, según tu conciencia, de elegir. Pero yo recuerdo cuando comenzó esta pandemia. Bueno, al principio el gobierno decía que tienen que usar mascarilla, aislamiento total. Y todos los cristianos, a mí me dieron duro. No, porque la Biblia dice que hay que someterse a las autoridades. Bueno, ahora la autoridad está diciendo que hay que vacunarse. Bueno, te sometes a las autoridades. Es que el tema de someterse eso no es verdad. Es temor por mi pellejo. A eso me refiero con que cada situación de prueba final pone de manifiesto qué hay en tu corazón. Temor o fe. Ok, hay una situación. El viernes puse un ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Aquí está Arnel. Ustedes saben la condición de Arnel. Lo menos que él puede exponerse a algo que pudiera agravar su situación. Ya ni quiero hablar de situación cardíaca, más bien, porque si Cristo la llevó, sea que el poder vivificador y la sanidad que te tienes por derecho se manifieste ahora, o esperes tu cuerpo glorificado. El asunto es que tu sanidad, la sanidad de Cristo ya es tuya. Así que no me gusta hablar de la enfermedad del negro. Esa enfermedad no es tuya. Si Cristo la llevó, ¿por qué va a ser tuya? ¿Verdad? Bueno, el asunto es este. El asunto es, hay una situación grave, ¿verdad? Pero yo no me voy a exponer para hacerme el gracioso y el valiente. Pero hay un asilo de ancianos que está necesitando productos de limpieza y yo tengo una empresa de limpieza. ¿Me voy a quedar en casa por mi temor a este pellejo, a tratar de alargar unos cuantos días más de vida deshonrando al Señor? No, este es el momento de salir. Puedo exponerme a una situación porque nadie tiene comprado la seguridad de que en medio de esto no te puedas contagiar. Pero este es un momento que el Señor demanda de mí que yo salga y bendiga a un grupo de personas que son más vulnerables que yo. Porque el Señor dice que lo que hacen las ovejas es que en momentos de prueba asisten a los hermanos más pequeños que tienen hambre, sed, están en la cárcel, están en lecho de enfermedad. Pero las cabras no les interesa. Las cabras les interesa es resguardarse ellos mismos. ¿Me hago entender con lo que es velar y orar? Por eso aquí dice velar por vosotros mismos. Es decir, no te preocupe lo externo más de lo que te preocupa tu condición espiritual. Velar es mantenerse alerta. ¿Cómo reaccionas? ¿Lo que tú tienes como entusiasmo es entusiasmo pasajero de la carne o es gozo del espíritu?
Estoy seguro, y ahí yo sé que Ángel, Sarita, Rolly, JD y Alberto van a empezar, se la estoy tirando a ellos. Si ustedes piensan, miren, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los estoy diciendo. Cualquier parecido con la vida real es pura mala fe de mi parte. No, y esto yo no se lo digo para criticarlo, yo se lo digo precisamente, ponte a pensar. Hay momentos puntuales en la iglesia donde el Señor nos ha puesto en una iglesia local donde Él quiere que nos desgastemos para Él. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuántas veces que has jugado Panamá? ¿Cuántas veces que has jugado el Barça o el Real Madrid tú te has perdido eso? Yo te puedo señalar las veces que te has perdido los eventos de la iglesia. Hoy me lo perdí. No, bueno, ¿te lo perdiste? Sí. ¿Qué cosa? Hoy me perdí Barça contra. A eso me refiero, eso es lo que está pensando. Gloria al Señor. A eso me refiero. ¿Ok? Yo les escribí de eso. A mí me asombró mucho cuando leí la historia de los reformadores. Martín Lutero, no recuerdo el otro, era un gran teólogo que asistía a Martín Lutero, y en el momento de la pandemia esa abominable y terrible de la peste bubónica en el siglo XVI, ellos tuvieron el perfecto equilibrio de lo que debe ocurrir en momentos como estos. Primero, no se expusieron, siguieron los lineamientos de las autoridades. El conocimiento en ese tiempo era muy escaso, pero al menos por el principio de someterse a las autoridades hicieron lo correcto, pero no dejaron sus deberes y sus responsabilidades ministeriales y atendieron a los enfermos a expensas de exponerse al contagio. Uno de ellos, el otro teólogo, murió, Martín Lutero no. Pero si le tuviéramos que preguntar en el cielo a aquel otro que murió, si se arrepiente de haber servido al Señor en momentos donde sus hermanos más vulnerables estaban expuestos y necesitaban ayuda y cuidado, yo estoy seguro que él nos diría: no me arrepiento pero ni un céntimo de haberlo hecho. Amén. Si volviera a ocurrir, lo volvería a hacer. Amén. Hay que tener un equilibrio. Dios nos manda a protegernos y a guardarnos, pero no a cualquier costo. La Biblia dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Teme a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Entonces, momentos como estos ponen de manifiesto lo que hay en nuestro corazón y en nuestro interior. Amén. Un perfecto equilibrio. Yo les digo, no hagan como tu pastor que exagera la nota. Sí, de verdad yo creo que yo la exageré. Yo no sé si era una oportunidad, Señor. Bueno, ya mis hijos ya están casi grandes a casarse. Sí, casi. Porque hoy tenemos niños de 25, 27, 30, 25 años. Entonces, bueno, este es un momento, y mira que no lo estoy haciendo no me estoy yendo me voy a ver en un café. No, vamos a repartir comida. Y si me contagio, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si el vivir en este cuerpo resulta en beneficio de la obra, para eso estoy. Pero si no, agarro mi chimbilique, mi maleta, el rumbo para... No. Tutéate con la muerte para cuando más en un futuro enfrentes una situación de enfermedad. Una de las cosas que te podrá ayudar es perder el temor a la muerte. La muerte no es el cuco. Los que estamos en Cristo no debemos temer a la muerte. ¿Dónde está tu sepulcro, tu victoria? Y yo les he explicado lo que eso significa. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte, dice la Biblia, que es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Qué significa eso? La paga del pecado es muerte. Si tú pecas, el pecado es como un chuzo, un aguijón que te dice: la paga del pecado es la muerte. Se acerca la tuya, se acerca tu final, y tú le dices: se acerca mi final, pero es por un breve tiempo, porque después resucito y recibo al Señor en gloria con un cuerpo glorificado. Así que muerte, ¿quién te tiene miedo? Amén. ¿Dónde es un sepulcro tu victoria? Bueno, el sepulcro, si hay algo que ha tenido victoria, es el sepulcro. Pregúntenselo a los potentados, a los reyes, todos han muerto.
El sepulcro ha dicho, tengo victoria sobre ellos, nadie me gana. Sobre mí ya no tiene. Porque muero y resucito en gloriosa resurrección. Así que yo le digo al sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Por mí no es nada, pero eso puede desequilibrarte emocionalmente para que hagas desajustes e imprudencia, porque tú debes mantenerte vivo para hacer la obra para la cual el Señor te llamó. Y aparte de eso, para que el Señor te conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, porque todavía tienes mucho resabio de pecado. Pero hay un límite en cuanto a ese tipo de prudencia. Y el límite es cuando hacemos algo para la gloria de Dios. Y si en un momento como esto tú tienes temor por situaciones en las que debiste actuar valientemente, porque se trataba de tu hermano, no actuar como cabra. La Biblia dice que las cabras no les importan, patean a las ovejas, pero las ovejas son solidarias con sus hermanos. Tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber, en la cárcel y me visitaste, enfermos y me cuidaste. Amén. ¿Cuándo hicimos esto, Señor? No tenían conciencia de lo que hacían de modo natural, porque cuando haces algo de modo natural y espontáneo, no lo apuntas para darte gloria y bombo. Es parte de tu vida, por lo tanto lo haces de manera espontánea. El bien en ti, el amor en ti, los frutos del Espíritu en ti son espontáneos. También lo es las acciones de las cabras, porque el Señor les dice, ustedes estuve en la cárcel y no me visitaste, tuve sed y no me diste de beber, hambre y no me alimentaste, etc. Y también las cabras dicen, ¿cuándo hicimos nosotros eso? Quiere decir que tanto la maldad como el bien son acciones espontáneas, ¿ok? Y Él no está hablando de que mataste, fornicaste, simplemente dejaste de hacer algo, porque en momentos, y todas estas parábolas están dando en un contexto escatológico, es decir, de persecución y tribulación final. A lo que voy es a esto. Si esto, con todo lo liviano que es en cuanto a sufrimiento, manifiesta de ti o de mí un comportamiento equivocado que no glorifica a Dios, ¿tú crees que en un escenario de persecución tú vas a actuar glorificando a Dios? Es por eso que el Señor dice que en aquel tiempo se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Déjame pintarte un cuadro. Estamos en un momento en que las cosas se ponen peor que ahora. Ya no solamente es persecución legal. ¿En qué sentido? El pastor tal habló en contra del movimiento LGTB. Vamos a cerrarle la iglesia. El predicador tal habló que el aborto es una abominación, es un crimen. Vamos a cerrarle la iglesia. Eso no está pasando de este lado del mundo. En Estados Unidos se está dando, en Europa. Persecución. Pero lleva eso a un escenario aún peor. Ya no se trata de persecución legal, sino de muerte, sacrificio y pena de muerte. Entonces hay una iglesia que proclama el verdadero evangelio, el evangelio de la cruz, de la autonegación, una iglesia que por las ramas anda. Tu mejor momento es aquí ahora, disfruta la vida. Por ahí oí, ahora cuando venga la nueva normalidad, ¿estás listo? Y la interrogante era obvia, ¿estás listo para qué? Para volver a buscar billetes, para volver a que la cosa se ponga buena. Pues en otras palabras, el Señor nos mueve en el mortero de la aflicción, una pandemia, y la gente sigue con su corazón lleno de glotonería y de los afanes de este siglo. Es decir, que bajo esas circunstancias no pasan la prueba, no velan ni oran, porque si velaran y oraran, verían con ojos espirituales la situación y dirían, en lugar de yo tal, ¿quién es el anticristo? ¿Es la vacuna, la marca o no? Yo estaría, Señor, ¿cómo respondo yo a eso? Señor, tengo temor, pánico, yo quiero que eso salga de mí, yo como cristiano. Allá me llamó mi amigo que está atormentado por algo, y yo le dije, no, mira, el Señor te guarde, la verdad es que estaba lleno de pánico y no me atrevía a salir. Eso es real, ¿verdad? Entonces miren lo que dice. Pero mirad por vosotros mismos. Otra vez la palabra. Este es Marco. O sea, mira por ti mismo. Atiende a ti mismo. ¿Y por qué debes atenderte a ti mismo? ¿Por qué debes mirar hacia adentro?
porque os entregarán a los concilios y en la sinagoga os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Pero cuando os trajeren para entregarlo, no os preocupéis por lo que habéis de hablar, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora. Y luego dice el versículo 12, este es un escenario peor. Es decir, estamos hablando de que esto pudiera presagiar. Por esto me estoy refiriendo a la actual situación. Esto pudiera presagiar un escenario peor. ¿Cuál sería ese escenario peor? El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres. Imagina por un momento que hay un sistema ya establecido mundial de control, de vigilancia. Los poderes fácticos que operan en las sombras a través de los gobiernos y de instituciones como la ONU, iba a decir el MINSA, la OMS, tienen un control férreo. Ya se está alineando el escenario para tener un gobierno mundial, un nuevo orden. ¿Ok? Imagina eso por un momento. Imagina que el Evangelio está, por un lado, siguiendo el curso de lo que es el verdadero Evangelio, pero por el otro lado está habiendo gran apostasía. Gente apostatando del verdadero Evangelio. ¿Ok? ¿Quiénes entregarán a su hermano? Hombre, dirán, ¿sabes qué? Ahora una versión moderna de las catacumbas cristianas. ¿Saben lo que eran las catacumbas? Los cristianos eran perseguidos y se reunían en las catacumbas. Eran una especie de ductos subterráneos. Entonces, por allá de pronto tú estás en una casa reuniéndote como hacen en China, y acá, nosotros somos los verdaderos cristianos, esos son unos fanáticos locos que todo es sufrimiento y todo es cuestión de religiosidad, imposición, legalismo. Miren, ellos están allá, ¿ves? Nosotros estamos bien con el gobierno y nosotros somos panas, no pasa nada, allá están, ecuménicos. ¿Se dan cuenta de lo que pudiera ser un escenario futuro? El hermano entregará al hermano, seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Pero si no velas ni oras, te va a pasar lo de Pedro. ¿Qué decíamos de Pedro? En Pedro tenemos el ejemplo de lo que es no velar y orar, habiendo sido advertido de que oraras y velaras. En la cena del Señor, como antes de ir a la Getsemaní y ser entregado a la muerte, el Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido, noten que es plural, le está diciendo a Pedro, pero esto no lo va a hacer Satanás solo con Pedro, lo va a hacer con todos los apóstoles. Satanás os ha pedido para zarandearos como se zarandea el trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. ¿Ok? Son hijos de Dios, no perecerán completamente, pero pueden defraudar al Señor en el momento de la prueba. Pueden sufrir un revés tan amargo que quizás en el momento en que lo sufran, creen que no son salvos. La prueba viene para manifestar quién eres, y para que tú seas aprobado en medio de la prueba debes velar y orar. Así que cuando les dice esto, Satanás los va a zarandear. Un paso más, van a Getsemaní, el Señor los toma a los cuatro, Andrés, Pedro, Jacobo y Juan, y les dicen, quédense aquí y velen conmigo. ¿Para qué? Es que esa es la incógnita que yo he querido despejar. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que velar? Es que llega el momento en que cuando el Señor venga va a dar el premio a sus santos, a sus hijos. Y en ese momento, previo a eso, va a haber una situación en la que tu comportamiento y el mío se va a manifestar o para gloria de Dios o para vergüenza de Él. Así que Pedro no vela ni ora. El Señor va más adentro del Getsemaní. Señor, si es tu voluntad, si tú puedes pasar de mí esta copa, que así sea, pero si no, hágase tu voluntad. Regresa y ¿qué dice? Los encuentra durmiendo. Y le dice a Pedro, ¿ni siquiera has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando le dice para que no entréis en tentación, por supuesto, cualquier tentación, pero no piensen que el Señor tenía en mente la tentación de que sea pecado. No, la tentación que le vino a Pedro de un momento donde todo el poder de Roma y el de los judíos se concentraban para llevar a la muerte a un hombre justo, y que tomar partido
por esa causa, es decir, por Jesús, implicaba de que tú también ibas a morir. Y ante esa presión, cuando está fuera de la casa de Anás y Caifás, mientras Jesús está siendo juzgado adentro, se pone en el fuego porque hacía frío, y una criada de Anás lo ve y le dice: tú eres uno de ellos. Y Pedro dice: yo no soy. Tú eres uno de ellos. Que yo no soy, te digo. Mira, hablas como uno de ellos. Y dice que profirió maldición. ¿Será que tú y yo podemos actuar así? Bueno, esta situación es una prueba que evalúate a ti mismo. ¿Qué ha sacado de ti esta prueba? Eso es lo que te debe importar. Por un momento olvídate del anticristo, de la vacuna. ¿Qué ha manifestado esta situación de ti? ¿Cómo has actuado en medio de ella? Porque si en medio de ella tú te evalúas y dices: actué mal, ¿qué será en una persecución? ¿Tendrás tú los quilates espirituales para decir: ¿sabes qué? Lo que dije en la cena lo mantengo. Le dije al Señor: iré contigo hasta la misma muerte. Ahora esta criada me ha descubierto. Bueno, no te voy a negar. Sí, yo ando con uno con ellos. Si quieres, crucifícame con él. Amén. Pedro pensó que podía hacer eso, pero en el momento de la prueba no pudo. ¿Por qué? Porque no veló ni oró. Si él hubiera velado cuando el Señor le dijo: vela y ora, pero el Señor sabía que no iba a ocurrir. Y a eso es a lo que yo me refiero. Velar y orar es preparación. A lo mejor los acontecimientos finales no ocurran en nuestra generación, pero como quiera, recuerden el tema de la escatología, las dos definiciones, la escatología general e individual. Hay una escatología para ti, el fin de tu día y de los míos se acerca, aunque el regreso del Señor no sea en esta era, en esta generación. Lo cierto es que para ti y para mí viene un día final. Y yo no quisiera estar ya convaleciente en una cama lleno de dudas y de temores, mirando hacia atrás y diciendo: ¿cómo yo fui un cristiano vergüenza? Un cristiano endeble, carnal, nunca me consagré, con dudas a ver si, ¿será que voy para el cielo, voy para el infierno? ¿Te das cuenta a lo que me refiero? Entonces, iglesia, sí, yo soy apasionado del tema de escatología, pero lo más importante es: velemos y oremos. Lo más importante es: prepárate para la pelea que tienes delante de ti. ¿Okay? Eso es lo que el Señor quiere decir. Y eso es lo que tratamos de despejar como incógnita el viernes, cuando preguntábamos: ¿por qué debemos velar y orar? Porque el Señor viene pronto. Pero ¿por qué debemos velar? Porque el Señor viene pronto. Debemos velar y orar porque previo a su venida las condiciones van a ser tal que en el mejor de los casos nos vamos a glorificar a Dios. Y no por nuestra valentía, sino porque humildemente hemos velado y orado, y el Señor nos suministrará de su gracia para actuar como debimos. Yo les aseguro, en la iglesia primitiva hubo muchos cristianos que acá en los corrillos decían: yo soy cobarde, de verdad, no lo digo por falsa humildad, soy cobarde, por lo tanto yo necesito del Señor. Hey, tú vas a orar allá donde está un hermano mío. Sí, yo quiero ir contigo. Y estaban en la oración, y estaban ahí buscando al Señor, velando y orando. Un día se desató una persecución en Tesalónica. ¿Quiénes son cristianos aquí? 4 se retrajeron, 5 dijeron: yo no. Y él, que se creía cobarde, dijo: yo amo a Cristo. Y como llevado suspenso en las nubes por un poder que no entendía, porque él decía: yo soy cobarde, ni quiero pensar en a dónde me van a llevar. Pero su mente no podía pensar en eso, pensaba en Cristo. Él veía a Cristo sentado en la gloria, y allá fue, y con él otro. Uno de ellos fue llevado a las fieras de los leones, otro fue salvado, pero los dos iban dispuestos a dar a su vida. Y otros, como Pedro, vociferaban: no, yo esas palabras no me interesan. Miren, si vienen a buscarlo, yo doy mi vida por mi maestro. Y lo decían con sinceridad, pero no velaban ni oraban. No, yo amo a Cristo, y en verdad le amaba, pero no velaban ni oraban. Y cuando se dio este mismo escenario, vinieron los romanos: ¿quiénes son cristianos aquí? Como el correcamino salió huyendo por monte adentro, se tiró por una cerca y nadie lo vio. Y por allá hoy lloró amargamente y dijo: yo creo que yo no he nacido de nuevo. Y todavía persistió, pero era hijo de Dios, y Dios le suministró su gracia.
el intercesor que está a la diestra del Padre tiene el compromiso de orar por ti y por mí, y ninguno se perderá. Eventualmente el Espíritu lo pudo así, llevar al arrepentimiento, y hubo otra oportunidad en que se manifestó como valiente. Y un tercer caso, algunos dijeron y mantuvieron su actitud, es decir, se manifestó que nunca habían sido cristianos. Eso se manifiesta en esos momentos. Ok, yo soy un cristiano nominal, eso significa de nombre. Un cristiano profesante, eso significa que profesa una fe que no se corresponde con la experiencia de conversión que no tiene. O deshonro al Señor siendo cristiano para sufrir un trago amargo antes de que el Señor me restaure. O glorifico al Señor por haber humilde y responsablemente haber velado y orado. Velemos y oremos. Mira por ti mismo. Mira por ti mismo. Mirad por vosotros mismos. ¿Por qué tienes que mirar por ti mismo? La primera evaluación que debes hacer es: yo no puedo. El que de plano dice yo sí puedo, ese es el primer candidato para el fracaso. Porque el poder no está en ti, ni en ninguna valentía humana que tengas. Hay quienes humanamente son más osados que otros. No te servirá para el momento de la prueba. Hay quienes son más opacados que otros. No te impedirá glorificar a Dios en el momento de la prueba. En ambos casos, lo que necesitas es la gracia de Dios. Y no la vas a obtener si no velas ni oras. Mirad por vosotros mismos, nos dice el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículos 9. Y Lucas nos dice otra vez: mirad por vosotros mismos. En el primer caso, mira por ti mismo, porque te vas a enfrentar a una situación en la que en tu carne no vas a encontrar seguridad para glorificar a Dios. Y en el segundo caso dice: mirad por vosotros mismos, que tu corazón no se cargue de glotonería y de los afanes de este siglo. Nuestro corazón es muy dado a cargarse de glotonerías. Glotonería es hambre. Recuerden que Pablo dice que hay quienes cuyo Dios es el vientre. Está hablando de apetito por cosas de este mundo. ¿Ok? Entonces, examínate. Bien. A lo mejor tú llegas a la conclusión. Los perezosos piensan así: yo creo que el desenlace de esto no va a ocurrir en mis tiempos. Bueno, pero tu muerte sí va a ocurrir en estos tiempos. Nadie sale vivo de esta vida. Es más, últimamente se está muriendo gente que nunca antes se había muerto. Yo he visto estos escenarios. Ancianos o no ancianos en un lecho de enfermedad, esperando sosegada y tranquilamente la muerte. Y he visto a otros con mucha ansiedad porque no saben. Eso le pasa a alguien que no vela ni ora. De glotonería y de los afanes de este siglo, y aquel día os sorprenda. Y termina Lucas diciendo: mirad también por vosotros mismos. Bueno, eso ya lo leí, versículo 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Ese no es el rapto, escapar de todas estas cosas es que tú puedas salvar cada escollo y que al final estés en pie delante de Dios del hombre. Amén. Hay gente que cuando el Señor venga va a estar en pie, otros van a estar acostados. Eso significa muertos. ¿Okay? Él dice: ora. Probablemente el Señor te dé la gracia de ser de aquellos que nunca conozcan la muerte. Amén. Si fuera el caso, que su retorno es en nuestra generación. ¿Ok? Como yo les decía, qué cosa más tremenda, ¿no? Allá en el cielo. O aquí, porque aquí es donde se va a establecer el reino del cielo. Y que Diego me pregunte a mí: pastor, bueno, ya usted no es pastor mío, así que, Ali, ¿cómo fue eso de morirse? Porque yo no me morí, el Señor me transformó cuando Él vino. ¿Cómo era eso de morirse? ¿Qué se sintió? Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar
a los que le esperan. Palabra de esperanza, Romanos 13, 11, 14. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarse del sueño. Ya es hora de levantarse del sueño. Cuando te levantas del sueño, te levantas para velar. ¿Ok? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No está hablando de la salvación en el sentido de ser librado de la condenación externa. Está hablando de lo que Pedro dice en su carta, que hay una salvación que está reservada para ser manifestada en el futuro, que tiene que ver con la glorificación de nuestro cuerpo. Eso está más cerca de que cuando creímos. ¿Verdad que sí? La noche está avanzada. ¿Quién puede negar eso? ¿Está avanzada la noche? Estamos en unas tinieblas densas de inmoralidad. Estamos viviendo en un mundo cristofóbico. Odian a Cristo, aborrecen su ley, aborrecen su palabra. Aborrecen a los cristianos y nos van a perseguir. Ya vienen detrás de nosotros. Y tú no podrás soportar lo que se viene contra nosotros si no velas y oras. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras. ¿Ven los mismos términos? Glotonería, apetito de las cosas del mundo, borrachera. A veces hay personas miren, entusiastas, pero es pura borrachera. Son movidos por lo sensual. ¿Ok? A veces una enseñanza le resulta muy pesada, pero si tocamos 4 maracas y 2 tambores, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Cristo vive. Ebrio de emocionalismo. No en contiendas ni envidias. Hermano, no estemos para estar en contienda con nadie, ni envidia de nadie. Arrepiéntete que Cristo viene. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Yo creo que hasta ahí ya añadir algo más es dañarlo, ¿verdad? El mensaje está claro: vela y ora. Vela y ora. Velar es mantenerse despierto. Señor, digo, pastor, pero si yo me mantengo despierto, el día tiene 24 horas, yo solo duermo 8, el resto la mantengo despierto. No es eso, ¿verdad? Es que hay una noche espiritual, moral, de deterioro moral en la humanidad. De manera que ese alejamiento de Dios, esa oscuridad en términos metafóricos, representa a este mundo. No estamos en una atmósfera de luz, sino de oscuridad. Y en esa atmósfera, en términos humanos, y tu tendencia carnal es dormirte, es decir, abstraerte de la realidad del mundo espiritual, de Dios, de su ley y de su palabra. Él dice: no permitas que el mundo con sus afanes haga que te duermas. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Eso nos lleva a la palabra, que es la fuente de luz que nos despierta, que nos hace estar conscientes y pendientes de la realidad espiritual, de que Cristo viene, de que mi final se avecina, de que la muerte viene con pasos agigantados. Incluso los jóvenes que creen que tienen el mundo en sus manos y que les resta gran tiempo, ustedes se van a dar cuenta, como todos nos hemos dado cuenta, que en un momento van a mirar para atrás y van a decir: ¿qué se hizo todo este tiempo? Fue como agua que se desvaneció en mis dedos. Y el Señor les dice a ustedes jóvenes: gózate y tome placer tu corazón en las cosas de esta vida, pero debes saber que sobre todas ellas te juzgará Dios. Amén. Velemos y oremos. Es la única manera de salvaguardarnos. Señor, damos gracias por tu palabra, Dios. Te pedimos, oh Padre Celestial, que nos des, Señor, ese carácter. El espíritu está dispuesto, Señor, y puede que ahí haya un engaño, porque miramos muy adentro y decimos: hay disposición en mi corazón, hay buenas intenciones, en mi corazón está alineado con Dios, y pensando que eso basta, podemos engañarnos creyendo que agradamos a Dios con eso.
pero la disposición de nuestro corazón no basta. Porque aunque está dispuesto, la carne es débil y hace que desmintamos con nuestra vida lo que creemos en nuestro corazón. Y tú no te complaces en eso. Tú quieres que llevemos a la práctica lo que en verdad creemos, si en verdad lo creemos. Tú quieres, Padre Celestial, que nuestra vida esté, Señor, ligada a ti. Las cosas que apreciamos y valoramos son aquellas cosas en que nuestro corazón está. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si atesoramos o valoramos cosas de este mundo por encima de ti, nuestro corazón estará en esas cosas. Ese será nuestro tesoro. Y tú has dicho, donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Oh Padre Celestial, la única manera de valorar algo es entendiéndolo. Hay gente que no aprecia determinado tipo de música que es superiorísima a la que ellos oyen, porque no la entienden. Hay gente que lee un tipo de literatura muy básica, que no aporta gran cosa, sino entretenimiento, y no les gusta a otro porque no la entienden. Pero si la entendieran, la amarían y despreciarían a aquello otro. Asimismo, Dios del cielo, la razón por la que muchas veces resulta a tu pueblo aburrida la palabra, la exhortación, la predicación, es porque no la entienden. Si lo entendieran, verían a Jesús en su majestad, en la belleza de su santidad, lo amarían y dirían: ninguna de mis aficiones humanas, ninguna de las cosas que yo valoro en este mundo puede compararse siquiera un tanto así con lo que es mi amado Salvador y Señor. Él es el motivo de mi búsqueda. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en esta tierra. Señor Padre Celestial, tú has prometido saciar la sed de los que tienen hambre y sed de justicia. Tú eres la justicia que nosotros queremos ser, como tú eres, Señor. Llévanos a eso. Amén. Llévanos, Padre Celestial, a tus atrios y manténnos allí, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. ¿Qué tal si se pone en pie y adora al Señor o lo alaba según lo que